Buenas noches, discúlpeme por favor la demora. Hoy todavía tuve que ir otra vez al hospital, ya conseguí que me inyectaran, por fin. Por un lado, y por el otro sí me ha costado un poquito de trabajo esto de aprender a hacer el video y luego subirlo a internet. Y subí ayer uno a internet y no pude hacerlo público y tuve que repetir todo. O sea, fue bastante complicado todo este proceso. Pero ahí vamos. Entonces, vamos a empezar con nuestro primer capítulo que se llama Ética y Programas de Intervención Comunitaria. Lo que sabemos hasta ahorita acerca de lo que es la comunidad, que es una comunidad, es este espacio social que está en función de las posibilidades colectivas y de la participación y toma de decisiones ante estos problemas de esta comunidad. Un problema que ahorita estamos enfrentando, por ejemplo, es el COVID. ¿Por qué algunas poblaciones o estados o países ya están pudiendo medio controlar la infección de este virus tan mala onda y otras no? Y nosotros los mexicanos, por ejemplo, a diferencia de lo que dice el presidente, ni por error estamos domando la pandemia, ni por error estamos aplanando la curva, y no va a ocurrir mientras colectivamente la gente no entienda que tiene que mantenerse en su casa y si sale tiene que salir con la boca tapada. Ese es un problema social que no estamos pudiendo entender ni podemos enfrentar porque no hay un acuerdo entre las autoridades ni entre el colectivo. Ese es un problema bastante grave que estamos ahorita sufriendo todos los mexicanitos. Bueno, dentro del plano de lo que implica el trabajo comunitario, es importante resaltar el valor de la ética en el trabajo dentro de las intervenciones en una comunidad. Una de las preguntas o muchas de las preguntas que debemos de hacernos es ¿qué debemos de hacer para fomentar el trabajo ético en la instauración de un programa comunitario? ¿Y cómo es que sabemos si esa intervención va de acuerdo a las líneas generales de la aplicación ética? Háganse esa pregunta, ¿qué es lo que está haciendo las autoridades por los mexicanos? Pregúntense seriamente si lo que están haciendo es 2 rayitas ético. Pregúnteselo seriamente. Una intervención psicosocial lo que intenta es defender la ética social que persigue el bienestar, la salud psíquica y la calidad de vida de los grupos o comunidades de personas. El trabajo comunitario adquiere cada día mayor relevancia y debe de seguir en el proceso de aportar criterios bioéticos para su realización, dado que no se encuentra mucha documentación sobre las pautas ajustadas a las peculiaridades del trabajo en comunidad que ofrezcan una claridad sobre las aportaciones, sobre las orientaciones necesarias. Un programa de intervención comunitaria o los programas de intervención comunitaria surgen en el intento de establecer puentes entre la medicina y el abordaje de la salud colectiva, ya que su separación no se ha superado para lograr una mejor intervención en los problemas de salud y sus soluciones. La salud pública se ocupa de la salud como un fenómeno colectivo que puede lograrse o modificarse en el entorno y en el ámbito poblacional y debe de procurar las mejores condiciones de protección involucrando a las instancias administrativas, políticas y económicas. No podemos concebir los procesos que pretendan modificar aspectos de las comunidades sin antes lograr una buena comprensión de sus aspectos particulares. Antes de intervenir es necesario que se haya indagado, investigado y escrutado la realidad de la comunidad, logrando con suficiente fuerza el reconocimiento de todas las características, aspectos y propios de la comunidad. La salud pública se ocupa de la salud como un fenómeno colectivo que puede lograrse o modificarse en el entorno del ámbito poblacional y debe de procurar las mejores condiciones de la protección involucrando a las instancias administrativas, políticas y económicas. Ya lo dijimos esa parte.
La comunidad está constituida por personas que forman parte del conglomerado humano y estas personas están revestidas de dignidad por su misma condición humana, la cual es reconocida en múltiples legislaciones nacionales e internacionales. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su primer artículo, declara esta situación. Otra es la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, desde que se promulgó por primera vez en 1964 y en su más reciente versión de 2013 en sus artículos 7. Y los siguientes: el Convenio de Asturias de Bioética de 1997, la Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos de la UNESCO en 1997. Todas ellas son merecedoras de respeto por su condición humana, lo que constituye el primer principio de la ética tanto a nivel personal como comunitario para el trato interpersonal e investigativo. El reconocimiento del derecho a la salud en la perspectiva bioética no puede restringirse a la consideración de los principios clásicos de beneficencia, autonomía y maleficencia. Estos 4 principios son: la autonomía se refiere a que todos los individuos debemos de ser tratados como seres autónomos y las personas que tienen autonomía mermada tienen el derecho a la protección. Este es un derecho netamente privado y no está legislado ningún castigo si no se respeta este derecho a autonomía. El otro derecho es de beneficencia, que se refiere a hacer el bien, es decir, la obligación moral de actuar en beneficio de los demás, curar el daño y promover el bien o el bienestar. Es un principio del ámbito privado y su no cumplimiento no está penado. Eso es muy grave, porque ahorita, en este momento, el señor López-Gatell no entiende el principio de la beneficencia, ni tantito. Luego, el otro principio, que es la no maleficencia, se refiere a no producir daño y prevenirlo. Esto incluye no matar, no provocar dolor, no sufrimiento, no producir incapacidades y no hacer daño. Es un principio del ámbito público y su incumplimiento sí está penado por la ley. El otro principio de los 4 es el principio de la justicia o equidad en la distribución de cargas y beneficios. El criterio para saber si una actuación es o no ética desde el punto de vista de la justicia es valorar si la actuación es equitativa. Debe de ser posible para todos aquellos que la necesiten y esta incluye el rechazo a la discriminación por cualquier motivo. También es un principio de carácter público y legislado. Es decir, sí podemos actuar penalmente si alguien no los cumple. Otro aspecto de la salud comunitaria es que la amplia dimensión de estos principios se debe de apelar a otros principios y realidades que en realidad se constituyen como una base de respeto a la persona y a la vida. Un escenario de equidad o de solidaridad, es que no solo se busque el acceso a los servicios, sino que además ello también implique el logro de condiciones mínimas de vida para que la salud sea posible. Desde los años 80 se trabajó con la formulación de un código que propuso claramente ideales y algunas reglas sobre el trabajo de campo, tanto con guías que permiten evaluar las posibles respuestas a los problemas de la práctica y que sirven también para su conocimiento y aprendizaje, así como para la toma de decisiones, ya que en el caso de la salud comunitaria se establecen estrechos vínculos con las instancias políticas, legislativas y económicas. El desarrollo
Todo esto implica que debemos de conocer mejor estos dilemas éticos propios del área de la salud comunitaria. Debemos de discutir la necesidad de los comités de ética para que se preparen y aborden específicamente el tema de los proyectos. Este tema en los proyectos. Además, debemos conocer el trabajo en comunidad que, además de la dimensión investigativa, debe considerar otros elementos de suma importancia. Lo más importante es que el desarrollo de los comités especializados en el estudio de los aspectos éticos de las intervenciones e investigaciones se ha limitado comúnmente a los asuntos clínicos y de ensayos biomédicos, dejando pendiente el abordaje de la comunidad y lo que ahí se realiza. Para el trabajo en comunidad debemos ampliar la mirada más allá de los criterios ofrecidos como bases y lineamientos generales que han sido consagrados en diversas directrices internacionales. Es necesario revisar los siguientes principios y ahorita lo vamos a ir viendo. El principio de dignidad y respeto, los principios de protección, los principios de autonomía y el principio de justicia distributiva y equidad. El principio de dignidad y respeto se refiere a que la dignidad le es intrínseca al hombre por el hecho mismo de ser persona. Es decir, los principios que se mencionan para fundamentar los criterios éticos del trabajo de los colectivos sin pretender agotarlos, se fundamentan en la dignidad y el respeto de a los miembros en las comunidades humanas globales y locales. Para ello, cada persona sin distinción de raza, sexo o cociente intelectual tiene dignidad y es digna de respeto, aun cuando los demás no se la reconozcan. Esta es la base y el fundamento de los derechos humanos, los cuales no emanan de ningún consenso ni Estado alguno lo puede conceder o usurpar. El otro principio, que sería el principio de la protección, se refiere a que invoca al origen mismo del vocablo ética y proviene a su vez del griego ethos, que quiere decir lugar donde se habita, que a su vez se refiere a refugio y protección. En el estado social, la protección aparece como una obligación del Estado, coincidiendo en el siglo XVIII con el origen de la salud pública, cuyo propósito converge al buscar en la protección sanitaria. Esto ocurrió más bien como en Inglaterra, cuando la gente, o más bien por ahí de cuando estaba Enrique VIII, que había como no era una pandemia, era una influenza de esa época. La gente empezó a limitar la entrada de personas ajenas a Inglaterra y empezó lo que ahorita conocemos como esto de replegar a la gente. Si no perteneces a la comunidad, quédate afuera porque me estás matando. Si te metes, nos vas a matar. ¿Qué es lo que hicieron algunos países? Ahorita que está ocurriendo la pandemia, este país de Sudamérica que limitó la entrada de los mexicanos y la limitó simple y sencillamente porque lo que estaba haciendo el país mexicano, que no era controlar a la gente para que no se dispersara tanto la enfermedad, el coronavirus. Lo más sensato para ese país fue no entrar mexicanitos para que no contaminen a mi gente. Así de simple, es lo que pasó. Ese país sí protegió a su población. México no nos está protegiendo, literalmente nos están matando. Pero ese es otro problema. Bueno, entonces la ética de la protección se concibe a su vez como una ética de responsabilidad social, en donde el Estado está llamado a cumplir con ciertas obligaciones sanitarias, bajo las cuales lleva a cabo el cuidado de la ciudadanía para la prevención de enfermedades y el logro de un ambiente sano. Eso no está ocurriendo aquí, pero bueno, hay que cuidarnos.
Una pregunta que les tengo, por favor respóndanla desde el fondo de su corazón. Ahí me lo anotan en los comentarios y lo platicamos. Todos estos principios también justifican el someter la autonomía individual a los requerimientos del bienestar colectivo, en principio y sin contemplar excepciones. La legitimidad de las acciones sanitarias y la inevitable restricción de la autonomía individual constituyen característica de los actos protectores. Es decir, se nos pidió que no saliéramos a la calle. Eso es mi libertad individual, mi autonomía individual. Curiosamente, a mucha gente le valió un pepino el colectivo y sale a la calle como si nada. Por ejemplo, el 10 de mayo se fueron a visitar a su abuelita, a su tía, a su mamá, y muchas personas que estaban asintomáticas anduvieron regando y regando y regando el bicho. Entonces el 23 de mayo, 14 días después, hubo una de las mayores días con mayores muertos debido al COVID. O sea, antepusieron su libertad individual sobre la comunidad. Bueno, este principio permitiría la evaluación moral de políticas públicas y para ello se han propuesto como condiciones que se considere la protección cuando se establece que hay objetivos sanitarios mandatorios u obligatorios e indispensables. También que en la aceptación de programas de salud pública con la mayor certeza de que las medidas son necesarias y suficientemente razonables para la prevención de los problemas sanitarios, incluso poniendo por encima el principio de protección sobre la autonomía. Es decir, a mí, gobernante, me interesa más la población general y no tu necesidad de salir a visitar a tu abuelita o a tu tía, porque eso lo puedes hacer por teléfono. O sea, había muchas maneras de felicitar a tu abuelita. Ahí están. Muchos con COVID, o a lo mejor ya están muertos, no sabemos. Es de vital importancia que la participación sea también la base de la evaluación posterior de la eficacia y de la limitación necesaria de la autonomía para el bien común. Si el paciente con capacidad ha realizado una clara declaración con respecto a sus deseos, la autonomía del paciente y el derecho a la autodeterminación o libertad de elección debe de ser respetada siempre y cuando no afecte a los demás y se mantenga dentro del ámbito personal. Bueno, muy raro, ¿no? El otro principio, que es el principio de la autonomía, lo que nos dice es que la autonomía es el principio fundamental en la bioética. Cuando se aplica en el campo comunitario, pierde algo de la ponderación que tiene en la dimensión personal clínica, o sea, de los enfermitos, para supeditarse al bien de la comunidad. O sea, ahí que debimos o muchas personas debieron haber pensado en la comunidad y no en su necesidad personal de ir a ver a su abuelita o a su mamá. Entonces, conforme a la norma ética que dice que el bien común está por encima del bien particular, sin que esto signifique autorización para lesionar o dejar de hacer lo posible por subsanar los daños. O sea, es bastante simpático. Bueno, uno de los últimos principios, o la justicia distributiva y de equidad, nos dice que su logro depende de cada persona. No depende de cada persona, sino que requiere el amparo del bien común que deben de ejercer la institucionalidad y la sociedad. Aristóteles refirió a la justicia como una virtud genérica, que es la disposición permanente e irrenunciable a perseguir el bien común. No nos importa el bien común. Ya vimos que no nos importa el bien común. Estos principios éticos distinguen tres especies de justicia.
Una es la conmutativa, la distributiva y la correctiva. La conmutativa nos garantiza el bien de los particulares conforme a un criterio de igualdad que regula las transacciones económicas, las relaciones laborales y la reparación de una injusticia. La otra justicia, que sería la distributiva, se refiere a que regula las relaciones entre los gobernantes y los ciudadanos. Es decir, reparte bienes y servicios, cargas y obligaciones conforme a un criterio de proporcionalidad. Es decir, dar más a quienes tienen menos y exigir más a quienes tienen más. La última justicia sería la correctiva, la cual regula la relación entre el delito y su correspondiente pena o castigo. La justicia conmutativa regula las relaciones de los individuos entre sí, y la distributiva ordena las relaciones de todo lo social con los individuos. Una sociedad justa sería si impera el criterio de la imparcialidad, en donde el Estado social de derecho busca las garantías de los estándares mínimos de los derechos denominados de segunda generación, por ejemplo, la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, la propiedad y tu derecho a comprarte tu celular. No, no es cierto. En un estado en el... Esta idea implica que o considera que el individuo no es autónomo y no hace su propia vida con independencia de lo social. Al contrario, el individuo está llamado a participar activamente en la persecución de fines sociales de justicia. De esta manera se muestra que el conflicto entre la autonomía y la justicia en el que el Estado moderno presenta como una función la del bienestar público o social, procurándolo para todos los habitantes o individuos. En el Estado de Derecho Social también se desarrollan los derechos de tercera generación, conocidos como derechos colectivos y del ambiente. Por ejemplo, en Oaxaca están un poco en contra de esta idea de la decolonización del conocimiento. La decolonización significa cómo llegaron los españolitos a nuestro país y nos empezaron a enseñar cosas muy propias de ese lado, del otro lado del charco, que para nosotros los mexicanitos teníamos otra cosmogonía acerca del universo, otros aprendizajes y otras formas de enseñarlo. Entonces, la gente de Oaxaca está o pelea mucho porque se respeten sus identidades, se respete su lenguaje, se respeten sus deidades. Esa es una lucha colectiva que se está llevando a cabo por lo menos en Oaxaca. Otro ejemplo es, por ejemplo, en Chiapas también defienden muchas zonas que son reservas naturales, donde pues ya todos sabemos que llega cualquier hijo de pitas, destruye un pedazo de selva y no les importa. Entonces están los colectivos que están tratando de defender sus espacios, sus culturas, sus lenguajes y esas cosas. Entonces, otro ejemplo o otro derecho son los de cuarta generación. Estos derechos de cuarta generación se refiere a los grupos y a las minorías. Recordemos que, por ejemplo, en Chiapas tenemos un problema de desplazamiento de mayas que los están desplazando porque les están quitando sus tierras. Y eso es gacho, es muy gacho. No debería de ser. Bueno, otro principio que debe orientar la salud comunitaria es el de la equidad, que debemos entender como la ausencia de diferencias sistemáticas entre las diferentes poblaciones o subgrupos poblacionales definidas socialmente, demográficamente, geográficamente o en uno o en más aspectos de la salud.
Otro principio bioético que es importante es el de la interculturalidad, la intersectorialidad y la interdisciplinariedad en todos estos temas. Es importante tener en cuenta otros principios que han sido propuestos desde diversas experiencias y atendiendo a la pertinencia de responder a la necesidad de desarrollar intervenciones de salud pública que tengan una eficacia demostrada con un costo razonable, todo ello a la vez que acogen a las perspectivas de la comunidad en la comprensión y solución de los problemas de la comunidad. Por lo que se plantea como principio de enfoque el enfoque intercultural, ya que más allá de evitar la discriminación, se debe de lograr el respeto a las otras culturas, lo cual implica el reconocimiento de que cada cultura tiene su propia racionalidad y subjetividad. Es decir, no habría más culturas científicas y otras mágicas, sino que todas a la vez son científicas y mágicas. La realidad es compleja y presente en las personas y en las organizaciones sociales y colectivas, la cual demanda una comprensión más completa que requiere la participación y unidad de muchos campos del saber. Cualquiera que sea el objeto de estudio, la persona sigue estando en el centro junto con sus problemas de salud y el sujeto-objeto, comunidad que debe incluir abordajes entre otros saberes tomados de las ciencias sociales. El rango de problemas de consideración ética en la salud comunitaria es muy amplio y estimula la búsqueda de valores, virtudes y principios específicos, así como la necesidad de distintos métodos de análisis ético y de múltiples perspectivas que pueden coexistir y expresar diferentes intereses. Para el proceso de construcción de criterios éticos aplicables en la salud comunitaria, algunas organizaciones han propuesto pautas éticas y documentos que incluyen consideraciones particulares y de aplicabilidad específica en este campo. Tenemos el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas o CIOMS, con sus pautas éticas que se emanaron en 1993 y que fueron ajustadas en 2002. Tenemos el Center of Disease Control o CDC de Estados Unidos que se conformó en 1997. Tenemos la Public Health Leadership Society que apareció en el 2002 y adopta las recomendaciones contenidas en sus principios de ética en la práctica de salud pública. También está la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos emitida por la UNESCO en 2005, en la que se tratan de cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales. Tenemos además, por ejemplo, la Sociedad Internacional de Etnobiología, que propone un código de ética para el trabajo de comunidades que no surge de la salud pública, pero que es pertinente para el abordaje de la salud comunitaria y se formuló desde la Declaración de Belém en Brasil. Estas pautas éticas de las CIOMS en las pautas éticas de las CIOMS se encuentran planteamientos importantes sobre las consideraciones necesarias para ser tenidas en cuenta por los comités llamados a evaluar propuestas de investigación biomédica. En principio, incluye el deber de someterse a la revisión de los comités éticos y científicos. También destaca como justificación para realizar dicha investigación la expectativa de descubrir nuevas formas de beneficiar la salud de las personas.
Además de ello, piden la protección y el respeto manifestado en que la propuesta ha de ser justa y moralmente aceptable en las comunidades involucradas. Otro principio sería la utilidad de la comunidad. En ella se plantea la necesidad de fortalecimiento de la capacidad de evaluación ética y científica de la revisión de las investigaciones biomédicas, lo cual debe implicar altas calificaciones que garanticen la calidad científica y la aceptabilidad ética de las investigaciones. Este proceso incluye establecer y fortalecer comités de ética independientes y bien calificados, fortalecer la capacidad investigativa, desarrollar tecnologías apropiadas para la investigación, entrenamiento del personal tanto en la investigación como en la atención en salud y en la educación para la comunidad sujeto de investigación. Otro principio derivado del CIOMS dice que el respeto a las características de diferentes culturas y comunidades. En la formulación de los principios del Public Health Leadership Society, precisa que no se trata de un código exhaustivo, sino de aspectos que se requieren enfocar a las particularidades de la salud pública y su práctica. Entre sus valores nos dice que los humanos tenemos el derecho a los recursos necesarios, para la salud. En México no está cumpliendo. Cantidad de enfermedades que no están teniendo medicamento y se están muriendo la gente como pajaritos. Otro de los valores que nos están recordando el Public Health es que hace alusión a nuestra condición inherentemente social y de interdependencia. También nos habla de la efectividad de las instituciones dependientes de la confianza de la comunidad, a la necesaria colaboración en la salud pública, a la relación salud y medio ambiente y a la individualidad en medio del colectivo. Es muy importante, por ejemplo, que en este código tienen una fijación por prioridad, darle prioridad a la salud pública en la identificación y promoción de los requerimientos fundamentales para la salud en la comunidad, por lo cual se plantea como bases para la acción que el conocimiento es importante y poderoso desde las ciencias hasta el saber popular de las personas en la comunidad. Otro principio bastante importante es el principio de la privacidad y confidencialidad. Estas pautas expresan los detalles de la privacidad, confidencialidad y el anonimato. La necesidad de los portadores de la sabiduría tradicional si la investigación incluye el uso de estos aspectos culturales. El respeto y protección de los derechos intelectuales sobre estos conocimientos, la aplicación de protocolos culturales que sean relevantes para la comunidad y una comunicación constante que sea accesible y comprensible. También nos dicen la necesidad de optimizar resultados positivos y minimizar los negativos. En el código de la CIE reconoce y apoya la posibilidad de las comunidades locales de emprender sus propias investigaciones, los procesos implicados en estas y las publicaciones consecuentes. Entre sus propósitos debemos destacar que es necesario optimizar los resultados positivos
y reducir lo más posible los efectos adversos de la investigación en todas sus formas. Es decir, debemos incluir la investigación aplicada y de trabajo y de desarrollo a las actividades relacionadas. Otra idea importante que nos presenta la CIOMS es el respeto a las tradiciones, en donde se formulan los principios de derechos y responsabilidades previas de los pueblos sobre los recursos y conocimientos, así como sobre su autodeterminación como comunidades tradicionales o locales, lo cual debe de ser respetado a la vez que se debe de reconocer su derecho de inalienabilidad y de guardianes tradicionales de conocimientos y lugares. Además, lo que nos dice es que deben de tener el principio de reconocimiento y crédito, en donde quede claro que se debe de reconocer a las comunidades según sus preferencias y de incluir en todos los créditos a que haya lugar en todas las publicaciones. Otro principio que nos presentan es el principio de respeto. Además de estas condiciones, los investigadores deben de garantizar la integridad de las comunidades, su moralidad y tradiciones, y plantean como el principio de ciclo interactivo dinámico, en donde debe haber esta necesidad para asegurar antes del inicio que se podrán llevar a cabo todas las fases, desde la preparación, pasando por la implementación, la evaluación, la divulgación y terminando con la formación como parte integral del proyecto. De este modo, todos deben de ser vistos como ciclos de comunicación e interacción continua. Otro principio que nos presenta la CIOMS es el principio de protección activa y de precaución. Esta protección expresa la importancia de que los investigadores tomen medidas activas para proteger y fortalecer las relaciones de los pueblos indígenas, las sociedades tradicionales y las comunidades locales en su entorno, y promover así el mantenimiento de la diversidad cultural y biológico. Este principio complementa el de precaución porque parte del reconocimiento de las complejas interacciones de las comunidades en las comunidades y por tanto la incertidumbre sobre los posibles efectos de la investigación, se podría generar algo conocido como la acción proactiva anticipada para prevenir e identificar los posibles daños, lo cual implica la responsabilidad de evitar la imposición de concepciones y estándares foráneos. Otro de los principios que nos presenta la CIOMS es el de la reciprocidad, el beneficio mutuo y la distribución equitativa. Estos principios expresan la reciprocidad, el beneficio mutuo y la distribución equitativa, en especial al beneficiarse con resultados tangibles e intangibles. De igual manera, la necesidad de apoyar a las investigaciones locales o de interés de las comunidades basadas en su epistemologías y metodologías. Un hecho que también es muy importante para la CIOMS es el consentimiento informado. El tema del consentimiento informado incluye que se debe declarar en el caso de amplio conocimiento de la investigación, se debe de lograr antes de establecer cualquier tipo de investigación individual o colectiva en la comunidad. Por lo tanto, este principio obliga a un proceso educativo adecuado a la cultura, incluso con herramientas interculturales y bilingües que aseguren el entendimiento de la propuesta investigativa, sus alcances, propósitos e implicaciones.
todo incluye el beneficio o daño razonablemente previsible, sea tangible o intangible, a las comunidades afectadas. Este consentimiento implica a su vez reconocer el derecho de las comunidades a tomar decisiones sobre cualquier programa, proyecto, estudio o actividades que se vayan a Además de las características generales que cumple, debe de determinarse si se suscribe individual o colectivamente. También debe garantizar la comprensión cultural del documento y debe de tener especial cuidado con el ofrecimiento de beneficios a la población participante o involucrada para evitar la coerción o las diversas formas de presión a los subordinados. Este principio está íntimamente conexo con la autonomía que se comentó previamente, con el principio de autonomía que habíamos visto anteriormente. Eso sería todo. Cuídense mucho, procuren no salir. Si salen, cúbranse bien la cara, eviten que alguien los salpica, cúbranse los ojos, es muy importante.